Este primer teórico vamos a hablar de riñón y medio interno, es decir, de cómo el sistema renal colabora para mantener los parámetros del medio interno. Habíamos visto ya en las primeras clases, podríamos decir, de las diferencias que hay en los organismos unicelulares como las primeras formas de vida, donde cada célula podía intercambiar con el medio, que es agua, intercambiar nutrientes y eliminar desechos, o sea, obtener los nutrientes del agua y eliminar los desechos al agua, y si esa agua se renovaba, se sostenía la vida. Si no renovaba el agua lo suficiente, las células mueren por los desechos que tenían a su alrededor y por el agotamiento de los nutrientes. Pero se complica mucho más cuando pasamos ya a organismos multicelulares y sobre todo en los mamíferos. ¿Por qué? Porque ya no hay cada célula que integra este organismo multicelular no está en contacto con el medio con el cual puedo hacer el intercambio tan sencillamente como acá. Entonces se formaron las estructuras más complejas como aparatos y sistemas donde hay células y estructuras especializadas como para hacer el intercambio de gases o para obtener los nutrientes o para eliminar los desechos, y a su vez con un conector común que es el aparato circulatorio por donde van a pasar los nutrientes y los desechos y los gases, desde luego, ¿cierto? Entonces, dentro de ese intercambio, es muy importante considerar de que, ya lo habíamos visto al principio, que el principal componente del organismo es el agua, que ocupa el 60% del peso corporal. Y el agua que está dentro del organismo, en el líquido extracelular, hace permanente intercambio con el espacio intracelular, y el agua se repone por la ingesta, con los alimentos o con el agua de bebida, o algo de agua que se genera por las actividades metabólicas del propio organismo. Si hay un equilibrio entre el ingreso de agua y el egreso de agua, se mantiene el equilibrio hídrico del organismo sin ningún problema. Si hay más egresos que ingresos, desde luego que entramos en una deshidratación. Como egresos de agua podríamos decir de que hay ingresos que son perceptibles y algunos ingresos que no son perceptibles, como bueno, el sudor o el jadeo a través de las vías digestivas por la materia fecal, por las heces, aquellas pérdidas insensibles que es por la respiración, o la perspiración que es por la piel, por la continuidad de la piel con la atmósfera, donde según la concentración de agua que haya en el aire atmosférico y el agua que haya en la piel, esa agua se va a evaporar, por lo tanto se va a ir secándose y va a aparecer de las capas más profundas de la piel agua nuevamente para hidratar la superficie, por un sistema de gradiente de concentración. Esa humectación de la piel permanente es lo que llamamos perspiración. Es una de las pérdidas insensibles de agua. La otra es vía renal, que sería la función excretora que tiene el organismo, porque a través de la formación de la orina podemos eliminar los desechos, y esta pérdida es una de las pérdidas más importantes, representa el 60 al 65% de las pérdidas totales, mientras que el sudor, jadeo, por la materia fecal o por la respiración o perspiración, es entre un 35 y un 40%. Cuando hay una deshidratación, o sea, cuando se ha perdido más agua de la que se ha recuperado, se desencadena el mecanismo de la sed, por lo cual se produce la ingesta de agua y se recupera el equilibrio hídrico. Y cuando hay una sobrehidratación, o sea, hay una mayor dilución de los componentes del organismo, lo que se produce es una inhibición de la sed y un cese de la ingesta de agua, desde luego. Entonces, la deshidratación sería el equilibrio que hay entre el agua que ingresa y el agua que egresa del organismo. Hoy vamos a ver las funciones para mantener ese equilibrio del medio interno, o sea, las funciones homeostáticas, y que son fundamentales para la vida, aquellas como por ejemplo regular el volumen y la composición química de los fluidos corporales. Y esto tiene que ver acá mucho la actividad del sistema renal, porque el aparato renal, el sistema urinario o aparato renal,
es lo que va a mantener ese equilibrio, y eso es esencial para la vida, el equilibrio no solamente del agua, sino también de los minerales, o sea, el equilibrio que podríamos decir hidrosalino. Ahora, si hay que mantener un equilibrio, la pregunta que nos hacemos es quién desequilibra al medio, quién es el responsable de producir el desequilibrio del medio interno. Y bueno, es obviamente que también lo vimos en un principio, es la célula, porque la célula es la que consume oxígeno, la célula consume agua, también genera agua, pero consume mucho más de lo que genera. A la célula están entrando y saliendo permanentemente oligoelementos como el cloro, el sodio, el potasio, el calcio, entre tantos otros. También la célula consume glucosa y también puede sacar glucosa de la célula y llevarla al medio interno. También lo mismo ocurre con los aminoácidos. La célula genera protones en sus procesos metabólicos y también la célula genera dióxido de carbono como producto del metabolismo celular. Y a su vez también como producto del metabolismo celular, esta cuestión de armar y desarmar moléculas, aquella energía que se liberó al desarmar una molécula y no se utilizó en su totalidad para armar otra molécula, esa energía puede estar utilizándose para una cuestión dinámica, como es la contracción y relajación muscular, o sea, el movimiento, o simplemente si no se utiliza ni para armar otra estructura, ni para una cuestión dinámica, esa energía se libera y se disipa en forma de calor. Y así se logra mantener una temperatura corporal, que es la temperatura necesaria para que el metabolismo celular funcione. Y cuando hablamos de metabolismo celular, hablamos de actividades enzimáticas, o sea, la vida es una actividad enzimática y toda enzima requiere, aparte de un sustrato, una temperatura adecuada para que esos procesos ocurran. Y también un pH adecuado, por eso que mantener el pH también es fundamental. Y de ahí que el medio interno tiene esas condiciones ideales para la actividad enzimática, que sería la actividad de la vida, y es una presión osmótica que se puede resumir así como PO, o con pi, que serían las formas donde normalmente se resume presión osmótica, y que aproximadamente está en 300 miliosmoles por litro de agua en el organismo. Un poquito más siempre es dentro de las células, por las proteínas que no pueden salir de las células, pero aproximadamente esa es la osmolaridad del organismo en la mayoría de sus partes, sus lugares, digamos. Y una temperatura corporal que oscila alrededor de los 38 grados centígrados para los animales. Y un pH que está entre 7,37 y 142 aproximadamente, que es el pH también ideal para que se cumplan con todas las funciones orgánicas, que de última serían funciones enzimáticas. Los cambios del medio interno se van a dar si aumenta la actividad metabólica. Obviamente, si aumenta la actividad metabólica, aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la generación de calor, aumenta la producción de dióxido de carbono y aumenta la producción de protones. Que ya lo vimos algo cuando estuvimos viendo ejercicio ahora hace poquitito, pero permanentemente que aumente la actividad metabólica se producen esos cambios. La otra alternativa es que disminuya la actividad metabólica, entonces disminuye el consumo de oxígeno, la generación de calor, la producción de dióxido de carbono y la generación de protones. Vamos a tener en cuenta algunas consideraciones, algunos parámetros, algunas magnitudes que a mí me parece siempre que son interesantes para considerar. Primero, esto de que ya lo sabíamos, porque lo habíamos visto ya a principio de año, que el agua conforma el 60-70% del peso corporal, que hay variables fisiológicas si son herbívoros, por ejemplo, tienen más agua que los carnívoros. En cuanto a la edad, cuando los animales son más jóvenes, tienen más porcentaje de agua. Fíjense los recién nacidos, que los neonatos, que el 80% del peso corporal es agua, y ya en los animales adultos está un 60 o un 65%, y cuanto más viejos, por supuesto, que la cantidad de agua que el organismo es mayor, y de ahí que en los animales viejos es mucho más riesgosa la posibilidad de deshidratarse. También las hembras tienen una menor concentración de agua corporal, el tejido graso, donde hay mayor cantidad de tejido graso, hay un 10% menos de concentración de agua que en el resto de los tejidos.
Bueno, también tiene que ver, por eso la concentración de agua en la concentración de grasa, en los animales de carne magra, a los animales gordos. Los magros tienen más concentración de grasa que los animales gordos. Y el estado nutricional, desde luego, que tiene que ver porque la cantidad de solutos que tenemos dentro del organismo. Los líquidos se van a mover desde los distintos compartimentos, ya algo hemos estado viendo, que se van a mover en base a diferentes fenómenos físicos, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que se va a mover desde el espacio intracelular, que conforma el 40% del peso corporal, con el intersticial, que es el que está inmediato a la célula, por donde la célula está rodeada de líquido intersticial, que significa el 15% del agua corporal, del peso corporal, y el líquido intravascular, que representa el 5%, y este es el líquido que está en constante movimiento, y de acá del espacio intravascular se va a conectar con el intersticial, o bien con el tubo digestivo, que sería otro de los lugares por donde se puede perder agua. Y por supuesto que también por riñón, porque la sangre termina siendo filtrada dentro del riñón. Estos parámetros, estas magnitudes, a mí me resultan interesantes porque nos permiten entender la importancia del aparato renal, cuál es el valor que tiene de una funcionalidad renal normal y de las patologías que se puedan asentar en el aparato renal, la gravedad de esas patologías, que genera el organismo ese tipo de patologías. Vamos a imaginarnos un bovino de 400 kilos de peso. Si decimos que tiene el 60% de agua, de peso corporal, aproximadamente tiene 240 litros de agua. Y solo hay 160 litros aproximadamente de materia seca. Los riñones reciben alrededor del 25% del gasto cardíaco, o volumen minuto cardíaco. Si nosotros consideramos que el gasto cardíaco es casi igual a la volemia, y la volemia está entre un 7 y un 8% del peso vivo corporal, para un bovino de 400 kilos, el gasto cardíaco es aproximadamente de 30 litros, que sería aproximadamente la volemia en ese animal. Si los riñones reciben un 25% del gasto cardíaco, quiere decir que los riñones están recibiendo 7,5 litros por minuto de sangre, lo cual es muchísimo. Es uno de los órganos que más volumen de sangre recibe. No es el que más, es uno de los que más. Si eso lo consideramos que son litros por minuto, en una hora pasa por los riñones aproximadamente 15 veces la volemia, o sea, el volumen total de sangre circulante. 15 veces pasa por el riñón en una hora el volumen total de sangre circulante. El 95% del flujo sanguíneo pasa por la corteza del riñón, o sea, aproximadamente 7,13 litros por minuto. Y hacia el centro, o sea, la médula del órgano, o el resto del órgano, aproximadamente 0,37 litros por minuto, o sea, 0,4 litros por minuto. De lo que pasa se filtra 4 veces el volumen total corporal de agua. Todo el volumen de agua que tenemos en el organismo se filtra 4 veces en un día, y eso significa 960 litros por día de agua se filtra por los riñones. Es un volumen inmenso. El volumen urinario normal es de aproximadamente el 0,5% de lo filtrado. O sea, en este bovino de 400 kilos que filtra 960 litros por día, es de aproximadamente 5,7 litros de orina por día, que sería el agua que se pierde junto con los desechos. O sea, fíjense qué tremenda economía del agua hace el organismo para eliminar los desechos. O sea, elimina desechos, pero con una gran economía de agua. Obviamente, esa economía de agua significa economizar energía, porque si pierde más agua, tiene que reponerla, y eso significa un costo energético mayor para el organismo. De ahí, cuando uno mira esto y dice, bueno, si yo limpio, pasa por el riñón 4 veces el volumen corporal total de agua en un día, bueno, esa es la capacidad de limpiar y eliminar desechos que tengo en el organismo, lo hice pasar 4 veces por ese filtro que se llama riñón.
¿Qué pasa si esos riñones no funcionan? Muy bien. Vamos a ver entonces las funciones homeostáticas importantes para la vida que se van a estar regulando, cómo es la regulación del volumen y la composición química de los fluidos corporales. Y eso se logra a través de la actividad renal. Y también hay aporte de este sistema al funcionamiento del cuerpo en su conjunto, porque es en el riñón donde se generan otro tipo de actividades que son muy importantes y que ahora las vamos a ver. ¿Cuáles serían las funciones renales en su totalidad? Bueno, primero lo que estuvimos hablando recién, la filtración del plasma. Eso es la actividad, podríamos decir, en la que se lleva prácticamente toda la energía los riñones. La excreción de productos metabólicos, y para eso la filtración del plasma, para poder excretar los productos metabólicos, como la urea, que es producto del metabolismo de las proteínas, el ácido úrico, producto del metabolismo de las purinas, la creatinina, que es el producto del metabolismo de la creatina, de la fosfocreatina, que es el recurso energético que tiene el músculo estriado principalmente, la bilirrubina, que es producto del metabolismo de la hemoglobina en la muerte de los glóbulos rojos, que recordemos que tienen un término de vida medio de 6 meses y tarda aproximadamente una semana a 10 días para estar en circulación maduro un glóbulo rojo, o sea que se va renovando permanentemente, pero por supuesto que como el organismo hace economía, cuando el glóbulo rojo perdió elasticidad de su membrana, ya no está a full para cumplir con sus actividades de transporte de gases, lo que va a ocurrir es que ese glóbulo rojo, al perder elasticidad de su membrana y ir aumentando de tamaño también, cuando pasa por las trabéculas del vaso, se rompen y bueno, ahí queda liberada la hemoglobina y dentro de los productos metabólicos de la hemoglobina es la bilirrubina, que sería la parte de los grupos prostáticos, dentro del grupo prostático, los grupos pirróricos, parte del pigmento de la hemoglobina, y eso se va a eliminar para retener, por supuesto, el hierro, que es lo más costoso de la hemoglobina, ¿no? La excreción de otras sustancias químicas exógenas, como los fármacos, los antibióticos, muchas toxinas como los pesticidas, que hoy estamos invadidos por ellas, lo cual sabemos que es un problema serio para la humanidad. Pero sé que los elementos, sustancias exógenas, son eliminadas también por riñón. También tiene otro rol que es muy importante, que algo ya lo hemos estado viendo recién en el aparato cardiocirculatorio, que es la regulación de la presión arterial a través del mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, excreción de sodio y de agua, etc. Toda una serie de procesos que tienen que ver con la tensión de los vasos, del músculo liso de los vasos sanguíneos, pero también tiene que ver con retener agua o perder agua, o sea, expandir volumen o disminuir volumen. Y de esa manera regulamos también la presión arterial. Otra de las funciones es metabólica, es uno de los órganos donde más se genera glucosa a partir de compuestos no glucídicos, ¿no es cierto? O sea, de aminoácidos glucogénicos. Es lo que llamamos gluconeogénesis. Es un rol muy importante y gran parte de la gluconeogénesis se genera en el riñón. La activación de la vitamina D es el lugar donde verdaderamente se produce la activación de la vitamina D para conformar la vitamina, para pasar de D2 a D3. La regulación de la eritropoyesis, esto es algo también fundamental porque se produce la eritropoyetina. La mayor parte, un 80% de la eritropoyetina, que sería, podríamos decirle, una interleuquina, por ejemplo, o una hormona, bueno, estaría difícil poder diferenciar verdaderamente qué es. A mí me parece que es una interleuquina, o una citoquina, podríamos decir, más que una interleuquina, que se produce en el riñón, el 80%, y que va a actuar a nivel de la médula roja para producir glóbulos rojos, activar la síntesis de glóbulos rojos, esencialmente. O sea, cada vez que hay una hipoxia, justamente lo que ocurre es que se libera eritropoyetina y esa eritropoyetina estimula la síntesis de glóbulos rojos. Por eso un animal entrenado tiene un número de glóbulos rojos mayor que el animal que no está entrenado.
La regulación del equilibrio ácido-base. Si bien nosotros ya conocemos en pulmón, a través de la respiración, una forma muy eficiente y muy rápida de eliminar protones en el mecanismo buffer de ácido carbónico, ion bicarbonato, dióxido de carbono y agua, o sea, donde el ion bicarbonato toma el protón y se forma ácido carbónico, se disocia en dióxido de carbono y agua, el agua queda y el dióxido de carbono se elimina por vía pulmonar en la expiración. Ese sería uno de los mecanismos. Pero hay otros mecanismos que son mucho más finos y mucho más eficientes, si se quiere. No tan rápidos, pero sí más exactos, a través de los mecanismos buffer que maneja el riñón. Los riñones, son dos. Otro sería la regulación del equilibrio que habíamos planteado desde un principio de agua y electrolitos, o sea, el equilibrio hidrosalino. Es decir, cuánta agua queda y cuánta agua se tiene que ir. Cuánto sodio, potasio, cloro, todos los electrolitos quedan y cuántos se tienen que ir para mantener el equilibrio hidrosalino. Y también de electrolitos. Todas estas son parte de las funciones básicas que desarrolla los riñones. Para eso tiene un sistema, como ven acá, en esta disección que es excelente, es muy bella, la gran vascularización que tiene. Bueno, recibe el 25% del gasto cardíaco, o sea, de última es el 25% de la volemia, lo que está recibiendo por minuto el riñón. Es un montón, los riñones, mejor dicho. Y si hacemos un pequeño recordatorio de la estructura renal, recordemos de que, bueno, hay una corteza renal y hay una médula renal. En realidad, la orina que se va formando va a salir por la zona de la médula renal y va a ir por los uréteres hacia la vejiga. La filtración se va a generar en distintas áreas del riñón, distintos lugares. En la corteza, gran parte, si no es la mayoría, y en la zona medular también va a haber formación de el filtrado y orina, aunque la mayor parte se produzca sobre la corteza. En realidad, estos parámetros tienen que ver con la funcionalidad renal de lo que es la médula y lo que es la corteza renal. Las estructuras de las pirámides renales, estas pirámides renales que van a terminar en formando las papilas renales y van a formar los cálices, que es lo que va a ir recolectando el producto de esta orina cruda que se está formando, de los cálices al cálice mayor, y de ahí van a salir a la pelvis, y de ahí va a salir por los uréteres. La estructura básica funcional es este lóbulo renal, donde está la pirámide junto con la corteza, el lóbulo renal, que sería el pirámide, y que está en la zona más medular, y luego le sigue la parte de la corteza renal. Sabemos la estructura que tienen, esta estructura de rayos, de los rayos medulares, que van desde la médula sobre la corteza, van desde la zona, de la corteza hacia la médula del riñón. Esto, bueno, un repaso de lo que son las estructuras que ustedes ya conocen, con los vasos interlobulares, interlobulillares, que eso, bueno, ya lo vamos a ver, es parte de la irrigación. Entonces, cuando hablamos de la irrigación renal, ya decíamos que es amplia, importante, abundante, pero lo más interesante es de que todo el sistema de irrigación renal es para formar esta estructura, que es la estructura que es la nefrona, que sería la estructura funcional del riñón. Entonces, toda la parte de los vasos sanguíneos terminan en esta forma de este ovillo de capilares que son los glomérulos, y en este glomérulo es donde se va a producir verdaderamente el filtrado glomerular. Para el glomérulo se forma a partir de, bueno, primero hay que saber que las arterias renales, que es por donde llega la sangre, están muy cerquita de la aorta abdominal, apenas unos 5 o 6 centímetros de la aorta abdominal, y sale en forma recta, lo cual hace de que haya muy poca disminución de la presión arterial, porque ustedes recuerden que
una de los parámetros inversamente proporcional a la presión es el largo. Entonces, como sale un trayecto muy cortito, el largo es cortito, por lo tanto, la pérdida de presión es muy poca. Estas arterias arcuatas que van dando la vuelta alrededor del riñón, van saliendo las arterias interlobulares, perdón, y de los cuales se van a formar luego se van a desprender de la arteriola aferente, que se va a capilarizar para formar el glomérulo. Finalmente esos capilares se vuelven a unir formando la arteriola eferente. Y esa arteriola eferente va a ir a las vénulas y a las venas y a todo el sistema interlobular venoso para recolectar la sangre que pasó por el riñón. Y esta sangre tiene no solamente una función nutricia del riñón, sino de poder filtrar y limpiarla de desechos, que esa sería la función que va a ocurrir dentro del glomérulo y a través de todo lo que es el túbulo urinífero. Cuando vemos la parte arterial, la estructura son, bueno, las arterias renales, que decíamos que salen ahí a muy corta distancia de la aorta abdominal en forma recta, por lo cual hace que no se pierda casi presión, las arterias interlobulares, las arterias arciformes, las arterias interlobulares, y ahí se desprende la arteriola aferente, que se va a capilarizar formando los capilares glomerulares, y estos capilares glomerulares se van a volver a unir para formar la arteriola eferente, y esta arteriola eferente va a formar, de esa arteriola eferente van a salir los capilares por los vasos rectos descendente y ascendente, toda una red capilar peritubular que es la que rodea a todo el túbulo urinífero para hacer el intercambio. O sea que de la arteriola eferente es de donde van a salir, como decíamos, los vasos rectos descendentes y los vasos rectos ascendentes, por donde se va a capilarizar alrededor de todo el sistema del túbulo urinífero. Es interesante ver acá, bueno, luego de los capilares van a ir confluyendo para formar las venas interlobulares, la vena arciforme, la vena interlobular y finalmente la vena renal. Es importante que, como salía muy cerquita de la aorta abdominal, poca resistencia, poca caída de la presión, eso hace que la presión que llegue a esos capilares es una presión mucho más alta que en el resto de los capilares. Si ustedes recuerdan, en los capilares del músculo esquelético, como modelo que habíamos visto cuando veíamos ultrafiltrado, es de 36 milímetros de mercurio, y acá tenemos una presión que está alrededor de los 60 milímetros de mercurio, entre 50 y 60 milímetros de mercurio. O sea que es mucho más alta la presión que llega a estos capilares y que soportan los capilares respecto de la presión hidrostática de los capilares, por ejemplo, del músculo esquelético. Ni que hablar si fueran los capilares pulmonares, porque es mucho menos todavía. Y los capilares peritubulares, ya como ha habido todo un intercambio, pérdida de agua, etcétera, etcétera, la presión cae más, es una presión de 13 milímetros de mercurio. Y bueno, por supuesto que cae porque tiene que ir de mayor a menor presión. Acá estaríamos formando entonces un sistema porta invertido. ¿Por qué? Porque es de una arteriola que se capilariza y vuelve a una arteriola. Esta arteriola se vuelve a capilarizar y luego va a salir por las venas. Si nosotros recordamos los sistemas de los vasos portales del sistema porta, normalmente es capilares que se forman, los capilares forman una vena, esa vena se capilariza nuevamente en el otro lugar, pero no que hay capilares y se vuelve a formar la arteria, sino que arranca de capilares, se forma el vaso y se vuelve a capilarizar en el otro órgano, como por ejemplo el sistema porta hepático. Los capilares que se originan sobre la pared del tubo intestinal van formando vénulas hasta formar la vena porta que llega al hígado y se vuelve a capilarizar en el hígado. Esto sería un sistema porta pero invertido. El lóbulo renal
como una de las estructuras funcionales, tiene a nivel de la corteza las distintas cantidades de glomérulos, que la mayoría están acá, y algunos glomérulos son los que forman los glomérulos que llamamos yuxtamedulares, porque son los que tienen un túbulo urinífero muy largo que llega hasta la médula del riñón. La mayoría de los glomérulos son cortitos, están en la zona de la corteza, aunque todos van a desembocar, por supuesto, en lo que es el túbulo colector. El túbulo colector colecta el líquido de todos, que termina en el conducto de Bellini para formar, desembocar finalmente en el cáliz del riñón. Estos capilares forman esta cápsula de Bowman, que ahora la vamos a ver mejor, la estructura. Aunque esto está bueno para ver el pantallazo general, donde están la arteriola, se forma el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo urinífero, que sería el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto descendente proximal, el asa fina de Henle, el asa ascendente, la parte gruesa, también llamado túbulo grueso distal, y el túbulo contorneado distal, que desemboca el túbulo conector y desemboca en el túbulo colector. Acá vemos ahora una vista, un esquema que está muy lindo de cómo sería el corpúsculo renal, que estaría formado por los capilares, la arteriola aferente, que se capilarizó, y volvió a formar la arteriola eferente, por donde la sangre continúa su trayecto. De esta arteriola eferente es de donde van a salir los vasos rectos, que van a descender hacia la médula del riñón, acompañando a los túbulos uriníferos. La cápsula de Bowman, que sería digamos, la bolsita que recibe el filtrado capilar para conducirlo hacia los túbulos uriníferos a través de primero el túbulo contorneado proximal. Entonces, la cápsula de Bowman, que es este compartimento donde se recoge el filtrado de los capilares. Los capilares de la cápsula de Bowman son capilares fenestrados, tienen agujeritos, o sea, hay discontinuidad de los endotelios y están cubiertos por estas estructuras, estas células llamadas podocitos, que tienen dedos, que como dedos, por eso es el nombre de podocito, ese sería el núcleo, y todo esto sería extendido, una célula, un podocito, que van tapando los poros de estos capilares, los agujeritos de estos capilares. Entre este enrollamiento de capilares están las células mesangiales, que tienen la propiedad de contraerse o relajarse, agrandando o achicando el área de filtrado. Entre los capilares y la membrana parietal de la cápsula de Bowman hay un espacio, un hueco, que sería el espacio de Bowman. Ese hueco se continúa con el túbulo contorneado proximal. Estos podocitos tienen estas estructuras que van como atrapando o abrazando a los capilares, que se llaman el pedicelo. Entonces tenemos el endotelio del glomérulo, la membrana basal de los capilares, y hay una estructura que pasa por entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, que es el túbulo contorneado distal, que sería la otra punta de este túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado distal pasa por entre medio de justamente la arteriola eferente y la arteriola aferente. En estas zonas se forma lo que llamamos el aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular está conformado por una diferenciación de las células endoteliales de la arteriola aferente, que llamamos células yuxtaglomerulares, porque está cerca del glomérulo. Y una estructura que es de diferenciación de células de la pared del túbulo contorneado distal, que llamamos mácula densa. Ese conjunto, esa zona, se llama la zona del yuxtaglomerular.
estaría conformado entonces por la mácula densa, que es una diferenciación de la célula de la pared del túbulo contorneado distal, y por las células subtaglomerulares, que son diferenciaciones de las células de la pared de la arteriola aferente. Esto sería un podocito. Fíjese, acá estaría el núcleo. Esto es una fotografía electrónica. Esto es real, es así. Esto sería donde, acá estaría el núcleo, y acá están los pedicelos, perdón, que van tapando los agujeritos, que serían esos, que tiene la discontinuidad que tiene en la pared del vaso de los capilares. Acá tendríamos un esquema de cómo funcionaría eso, y acá tenemos los podocitos, y esto sería el cuerpo del podocito, y estos serían los dedos, podríamos decir de alguna manera, que serían los pedicelos. Entonces estos se juntan o se separan y agrandan o tapan los poros que se ven acá de los vasos sanguíneos fenestrados, que sería el endotelio lleno de agujeritos. Bueno, en cuanto a cuáles serían los mecanismos básicos para la formación de la orina. Bueno, como mecanismos básicos para la formación de la orina tenemos el filtrado glomerular a través de los agujeritos de las fenestraciones de los capilares glomerulares, la reabsorción, que se va a producir en distintos niveles del túbulo urinífero, y la secreción, que se va a producir a través también de células de los túbulos uriníferos, pero también hay reabsorción y secreción a través de los vasos sanguíneos rectos, descendentes y ascendentes. En este juego de todos estos procesos va a terminar formándose la orina, que sería la orina, es el resultado de la excreción de todos estos desechos, y es el resultado de el filtrado glomerular menos la reabsorción más la secreción. O sea, el filtrado menos la reabsorción, que es lo que se devuelve al organismo, más la secreción, que es lo que el organismo elimina, pero por un proceso de secreción directamente de las células tubulares o de los vasos sanguíneos. Vamos a repasar estos conceptos que son fundamentales para entender riñón. Primero, ¿qué es ósmosis? Sabemos que la ósmosis es una forma de difusión de agua, es muy específico, aunque uno dice físicamente lo único que difunden son los gases. Bueno, es cierto, porque eso es a través de la membrana celular, pero la ósmosis es un proceso también de difusión a través, pueden ser de membranas biológicas como es el endotelio de un vaso sanguíneo. El endotelio de un capilar, ahí hay verdaderamente ósmosis. Entonces es un caso especial de difusión a través de una membrana, lo cual da como resultado la transferencia de agua neta de un espacio a otro, o sea, de un compartimento a otro. Por ejemplo, del compartimento intravascular al compartimento extracelular, que sería el intersticial. O bien puede ser del intersticial al intracelular, al derecho o al revés, o del intersticial al intravascular. Eso sería entonces la ósmosis, el movimiento de agua a través de una membrana, y punto. Y eso genera una transferencia neta de agua de un compartimento a otro. El movimiento de las moléculas de agua, que procede, siempre va a ir, por supuesto, como siempre, con un gradiente químico, o sea, va a ir de donde hay más concentración de agua, por lo tanto hay menos concentración de solutos en esa solución, porque no pueden ocupar el mismo lugar dos compuestos. Si hay agua no hay soluto, y donde hay soluto no hay agua, no pueden estar en el mismo espacio, digamos. Entonces, cuando hay más solutos hay menos agua, cuando hay menos solutos hay más agua en esa solución. Entonces va a pasar de un lugar de mayor concentración de agua, por lo tanto menos solutos, a una de menor concentración de agua, o sea, mayor cantidad de solutos. Eso sería uno de los factores que genera la ósmosis. Entonces, por lo tanto, la presencia de los solutos lo que genera es un gradiente a lo largo de lo cual difunde el agua, porque si hay más soluto, hay menos agua, entonces genera un gradiente a favor de que el agua venga a ese espacio.
y si hay menos solutos, hay más agua, por lo tanto genera un gradiente a favor de que el agua salga de ese espacio. O sea, en realidad el juego está entre una relación de solutos y solventes. El solvente, que por supuesto es el agua, pero el que genera la ósmosis es el agua. Por lo tanto, de acá, si genera ósmosis o si se genera movimiento, quiere decir que hay algún efecto, alguna fuerza sobre esa pared, esa membrana que está generando el agua. Y bueno, es la presión que ejercen las moléculas de agua cuando se trasladan, que eso sería difusión u ósmosis, desde un lugar donde están más concentradas a donde están menos concentradas. Esa fuerza que ejercen las moléculas de agua es lo que llamamos presión osmótica, para pasar de donde está más concentrada a donde está menos concentrada. Siempre que haya dos compartimentos con diferente concentración de agua separadas por una membrana semipermeable, va a haber presión osmótica, porque va a intentar pasar el agua de un lugar al otro, y entonces se va a generar una presión de esas moléculas de agua que van a estar empujando sobre la membrana para pasar al otro lado. Lo mismo que lo que pasa con los gases. La presión de un gas es por la cantidad de impacto que genera la molécula de gas sobre la pared del continente que los contiene. Si la concentración de agua son iguales de los dos lados, y no hay presión osmótica, esa será nula. Y la concentración de agua tendrá que ver con la cantidad de solutos, o sea, de compuestos que son solubles, o sea, que están en solución en esa agua. El paso de agua de un lugar a otro va a depender de la relación de dos presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica, que ya lo dije al principio, que se podía simplificar con la letra pi. Entonces, la relación de presión hidrostática y presión osmótica de un lado a otro de una membrana genera el paso de agua hacia un lado o hacia el otro. En cuanto a la presión osmótica, podríamos decir que donde hay más agua va a generar presión sobre esa membrana para pasar para el otro lado. Y la presión hidrostática no se refiere al agua, sino se refiere a la solución en su conjunto. Por ejemplo, en la sangre. La presión hidrostática es la presión sanguínea, es la presión que la sangre, que es un tejido líquido, que de última es una solución y que es un fluido, porque como todo líquido se mueve, son fluidos, es la presión que ejerce la sangre sobre la pared que la contiene, o sea, la pared del vaso sanguíneo. Esa fuerza que ejerce el líquido, que sería la sangre, sobre la pared del vaso sanguíneo, es la presión hidrostática. Eso empuja hacia afuera. Como no es permeable a todo, por supuesto, la pared de un vaso sanguíneo, porque las proteínas no pueden salir, lo que va a tender a salir es el agua. Muy bien, pero el agua va a ir donde está más concentrada, donde está menos concentrada, eso también va a generar otra fuerza, que es la presión osmótica. O sea, si la presión hidrostática del vaso vence a la presión osmótica que se genera en el vaso, que es para que el agua no salga porque está más disuelta afuera que adentro, entonces el agua tendería a entrar al vaso sanguíneo, la presión hidrostática a sacarla, bueno, el juego entre esas dos presiones da como resultado que el agua salga o que entre al vaso sanguíneo. Y así de cualquier espacio. Ahora vamos a ver en lo que es el filtrado glomerular específicamente. La sangre que entra por arteriola aferente, que se capilariza, tiene una presión hidrostática de aproximadamente 55 milímetros de mercurio en este ejemplo. Dijimos que puede ir de 50 a 60. Vamos a poner término medio 55 milímetros de mercurio. Esa es la presión hidrostática de la sangre, por lo tanto, eso empuja a que el agua salga de la sangre. ¿Pero qué se le opone? Se le opone la presión, por un lado, la presión hidrostática que puede estar dentro de la cápsula de Bowman, porque no está vacía, está con líquido la cápsula de Bowman. Entonces, la presión hidrostática que genera el filtrado que está dentro de la cápsula de Bowman se le opone, y es de 15 milímetros de mercurio. Entonces, a los 55 de presión hidrostática que tiende a sacar el agua, podríamos restarle la presión del agua que está en la cápsula de Bowman, que tendería a entrar, que sería 15. Por lo tanto, 15 menos 55 nos daría 30. Esos 30 milímetros de mercurio sería la fuerza con que el agua trataría de salir, le está ganando, o sea, que sale.
esa fuerza del agua para, perdón, 40, no 30. Perdón, 15 menos 55, 40, no 30. Me falló la matemática acá. Bueno, esos 40 milímetros de mercurio son los que tendería a sacar el agua. Muy bien. Pero a eso tenemos que sumarle la presión osmótica u oncótica dentro del capilar, que es de 30 milímetros de mercurio. Y esta está ejercida por las proteínas, que son las que no pueden salir, porque los minerales salen sin ningún problema. Lo que no puede salir son las proteínas. La glucosa, que es otro compuesto osmóticamente activo, es un soluto que está en la sangre, sale. Los aminoácidos salen, pero los que no pueden salir son las proteínas. Por lo tanto, cuando hablamos de la presión osmótica que se genera dentro del vaso sanguíneo, estamos hablando de la presión osmótico-coloidal, porque está generada por un coloide, o sea, es presión oncótica. Esta se opone. Por lo tanto, si teníamos finalmente una presión de 40 para que salga, porque era la resta de la presión hidrostática del vaso, menos la presión del fluido dentro de la cápsula de Bowman, que daba 40, y tenemos una presión oncótica para retener el agua, para que el agua entre y no salga, de 30 milímetros de mercurio, el resultante van a ser 10 milímetros de mercurio. Esa sería la presión neta de filtrado glomerular. O sea, sería el resultado de la presión hidrostática del capilar menos la presión hidrostática dentro de la cápsula de Bowman del fluido, menos la presión osmótica u oncótica, osmótico-coloidal u oncótica dentro de la sangre. Por lo tanto, genera una presión neta de filtrado glomerular de 10 milímetros de mercurio. Esto es igual que lo que vimos en el ultrafiltrado en cualquier parte, nada más que los valores son distintos porque estamos partiendo de una presión hidrostática en los capilares que es prácticamente 20 puntos por arriba de la que existe en un capilar del músculo esquelético, que es de 36 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, esta filtración glomerular tiene que tener inevitablemente una regulación, por supuesto, que permita filtrar más o menos, o sea, que saque más agua o menos agua del torrente sanguíneo y poder filtrar un volumen también mayor o menor de sangre. Y a eso tiene un control intrínseco, que es lo que ya es conocido por el reflejo miógeno, y un balance túbulo-glomerular que me va a estar controlando el filtrado glomerular. Y este control intrínseco tiene que ver también con mantener el filtrado glomerular, que es lo ideal. Uno trata de mantener el filtrado glomerular constante para poder eliminar los desechos. Y eso es lo peor que le podría pasar al organismo, es no eliminar los desechos. Entonces, mantener ese filtrado glomerular en forma constante y mantener el flujo sanguíneo renal también dentro de variaciones fisiológicas de la presión arterial, pero lo más constante posible. Y un control extrínseco, que sería a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y un sistema simpático adrenal. Vamos a ver entonces el control intrínseco, que se realiza en parte por lo que es el reflejo miógeno, y es que la arteriola aferente, que es por la que llega sangre a que sería un esquema de glomérulo, llega con una determinada presión. Cuando esa presión aumenta, lo que va a ocurrir es que se genere la apertura de los canales de calcio. Entonces se despolariza y produce la contracción de la pared del músculo liso de la arteriola aferente. Entonces la cantidad de sangre que llega al glomérulo es menor. Si llega menos sangre, la presión, por supuesto, que va a ser menor, por lo tanto la presión de filtrado va a ser menor también. Entonces, el reflejo miógeno es que al distenderse, porque aumente la presión, se distienden las paredes de la arteriola aferente, por lo cual estaría llegando sangre con mucho mayor presión y aumentaría la presión de filtrado. Cuando esto ocurre, el músculo liso de la arteriola aferente se despolariza, porque se abren los canales de calcio. Y eso hace que se contraiga y achique la luz. Entonces, al contraerse y achicar la luz, el volumen de sangre que le llega al glomérulo va a ser menor y entonces va a tratar de sostener la presión de filtrado glomerular. O sea, que la presión efectiva de filtrado va a ser la consecuencia de la presión hidrostática del capilar menos la presión oncótica
del capilar, por supuesto, porque por eso es oncótica, más la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Ahí dijimos un feedback, un control que habíamos dicho anteriormente, un control del filtrado, un control intrínseco que es a través del balance túbulo-glomerular. Muy bien, ese balance túbulo-glomerular va a estar dado cuando se aumenta, por ejemplo, la tasa de filtrado glomerular, va a aumentar el flujo tubular. Por lo tanto, aumenta la reabsorción de sodio y la reabsorción de agua. Y en la reabsorción de sodio funciona una ATPasa. O sea, hay más degradación de ATP, se genera más adenosina. Y esa sería una de las señales, y el flujo de agua que aumenta serían dos de las señales que tiene la mácula densa, que dijimos que estaba entre la arteriola aferente y eferente, y libera mediadores vasoconstrictores, entre esos la adenosina, y generan una contracción de las células mesangiales que habíamos visto que estaban entre los túbulos, entre los capilares en el glomérulo, y entonces al contraerse achican el área de filtrado. Y la filtración no solamente tiene que ver con la presión, sino que también tiene que ver con el área de filtrado. Entonces, de esa manera podríamos decir de que se regula la tasa de filtrado glomerular. En realidad, en el organismo, en cuanto al equilibrio hidrosalino, hay dos posibilidades, o que se esté deshidratando o que se esté sobrehidratando. Si no, está en un equilibrio. Si está en equilibrio en la hidratación, la pérdida de agua, la hidratación con la pérdida de agua, no hay deshidratación y tampoco hay sobrehidratación. Si hubiera la deshidratación, hay una mayor pérdida de agua que lo que se recupera. Por ejemplo, puede ser cuando hace mucho calor, mucha temperatura y uno tiene más pérdida de agua por respiración y por sudoración, y se recupera porque hay mayor ingesta de agua, pero si no tenés la posibilidad de tener acceso al agua, entonces perdés más agua de la que recuperás y ahí entramos en deshidratación. O la otra, una hemorragia perdés volumen de sangre, perdés volumen de agua también, porque el componente más abundante en la sangre es el agua. Entonces eso sería también, traería una deshidratación consigo. La otra puede ser una sobrehidratación, y eso sería en el caso de que haya un incremento en la ingesta de sodio que trae como consecuencia un incremento en la ingesta de agua para equilibrar. Entonces, por ejemplo, eso sería si hubiera un incremento, por ejemplo, está comiendo una carne muy salada y ahí, o toma agua salada, agua de mar, bueno, se sigue hidratando porque aumenta la osmolaridad, hay estímulos del centro de la sed, aumenta la ingesta de agua y ahí podríamos llegar a una sobrehidratación. La otra sería un exceso de solución fisiológica que uno le estuviera incorporando en una cirugía, supongamos que uno le está pasándole una solución fisiológica, perfundiendo una solución fisiológica, y bueno, si uno ha hecho mal las cuentas y está colocándole por demás, estaríamos en una sobrehidratación. O problemas hormonales que estén alterando el mecanismo de la regulación hidrosalina del riñón, y entonces podés caer en una deshidratación o una sobrehidratación. Bueno, esto es por acá todo lo que esta primera parte, y vamos a entregar otro teórico más de riñón, probablemente dos teóricos más.